Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 8:34 dice la Biblia así. Dice: llamando a la gente con sus discípulos, le dijo: cualquiera que quisiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque cualquiera que quisiera salvar su vida la perderá, y el que la perdiere su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Amén y amén. Así los invito a ocupar su lugar, hermano. El título de la predicación ya le dije: el precio de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Usted sabe, hermano, que cuando usted y yo queremos comprar algo que se ofrece en nuestro hogar, que no estaba previsto, pero de repente se ofrece que vamos a comprar algo. Si teníamos una vida muy cómoda, ¿verdad?, de paseo, de comer o de vestir, pero se necesita comprar algo, hermano, nosotros tenemos, como decimos, tenemos que apretarnos el cinto para poder completar o sacar a crédito aquello que queremos. Tiene que haber un esfuerzo, y igual con las cosas del Señor, hermano. Si usted y yo queremos estar un día con el Señor Jesús, hermano, tenemos que pagar el precio, hermano. ¿De qué? De negarnos a nosotros mismos. Es decir, una vez que Cristo salva nuestras almas, hermano, ya nosotros no vamos a vivir para nosotros mismos. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, dice, mas Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. Pablo, el Señor, el Espíritu Santo le revelaba a Pablo que ya no era aquel Pablo religioso, hermano, que ya no era aquel Pablo lleno de orgullo, de soberbia. Él entendió, hermano, que ya no iba a vivir para sí mismo, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Una vez que Cristo a usted y a mí nos salvó, ya no tenemos que darle gusto a la carne. Tenemos que vivir para aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, hermano. Amén, hermano. Aleluya. Y entonces el Señor Jesucristo aquí, hermano, en el capítulo 34, 8:34, dice que llamando a la gente, dice, con sus discípulos, le dijo: cualquiera que quisiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque cualquiera que quisiera salvar su vida la perderá, y el que la perdiera, dice, por causa de mí, dice, y del evangelio la salvará. ¿Por qué el Señor Jesucristo reaccionó de esta manera, hermano? El Señor Jesús reaccionó de esta manera. Haz de cuenta, la Biblia dice que iba mucha gente, hermano, con el Señor Jesús. Iba una grande multitud, hermano. Ahí iba gente que querían un milagro de parte del Señor. Iba gente religiosa, hermano, que todo el tiempo se la pasaron fastidiando al Señor Jesús. Fariseos, iban los, aleluya, sacerdotes, hermano, iba de todo. Y entonces la gente iba siguiendo al Señor Jesús, hermano. Pero la reacción de nuestro Señor Jesucristo fue porque cuando el apóstol Pedro, hermano, dice la Biblia que el Señor Jesucristo les preguntó a la gente, precisamente a los apóstoles, le dijo: la gente, ¿quién dice que soy yo? Y uno decía: no, pues dicen que tú eres aleluya, Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres Elías, y así. Y la Biblia dice que y Pedro saltó ahí, hermano. Y entonces el apóstol Pedro le dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y el apóstol Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro se infló, hermano. Se infló como algunos de nosotros, hermano. Tantito Dios nos empieza a usar y ya nos empezamos a esponjar, y eso es peligroso, hermano. Creernos la gran cosa cuando la gloria de Cristo, si nosotros nos paramos aquí, es por la gracia, por la misericordia del Señor, no es por la elocuencia de uno. Y Pedro le pasó eso, hermano. Entonces la palabra del Señor, cuando Cristo, dice la Biblia, que les comenzó a enseñarles que Él tenía que ser, aleluya, que tenía que ser reprobado de los ancianos, de los príncipes, de los sacerdotes, de los escribas. Y les empezó a decir que era necesario, fíjese la palabra de Cristo, dice que era necesario, hermano, que tenía que padecer mucho.
Es algo tremendo, hermano. Jesucristo dice: es necesario que yo padezca por ustedes, por el hombre, por las almas. Y entonces Pedro, dice la Biblia, que lo empezó a reprender, hermano. Dice el 32, aleluya, dice, y claramente decía esta palabra. Entonces Pedro le tomó y le comenzó a reprender, dice, y volviéndose y mirando, dice, a su discípulo, y riñó a Pedro y diciendo: apártate de mí, Satanás, porque no sabe las cosas que son de Dios, sino las de los hombres. El apóstol Pedro, hermano, una vez que Dios le había dado aquella revelación, ¿verdad? Porque hay una escritura por ahí donde también le dice el Señor, ¿verdad? El Señor Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado sangre ni carne, ni mi Padre que está en los cielos. Entonces el apóstol Pedro, hermano, él se creía que ya era algo tremendo, hermano. Y entonces jaló al Señor Jesús y empezó a reprenderle. Dice: ¿Cómo tú vas a permitir eso, hermano? Le decía al Señor Jesucristo. Y volviéndose, dice, mirando a sus discípulos, el Señor Jesús dice, y volviéndose y mirando a sus discípulos, riñó a Pedro diciendo, dice: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué, hermano? Porque el apóstol Pedro y la gente no sabía que era necesario, que el Señor Jesús tenía que padecer, hermano, por nosotros, por causa de nosotros, hermano. Y entonces la gente, hermano, iba detrás del Señor Jesucristo, iba detrás de Él. Gente que iba, pues, por curiosos que iban allí, otros por recibir un milagro, otros por fastidiar al Señor Jesús. Había de todo, hermano. Se imagina batallar con esa gente religiosa, hermano. Esos fariseos que se sabían la ley de Moisés por completo, hermano. Nosotros a veces andamos batallando ahí con un católico que se nos pone medio necio. Esa gente era tremenda, hermano. Conocía la ley de Moisés, pero no conocían el amor de Dios, a Cristo, que Cristo había venido a salvar a los pecadores, hermano. No sabían ellos. Y por eso fue la reacción, hermano. Se paró, yo me imagino la multitud que iba con el Señor Jesús. Y de repente el Señor Jesús se voltea hacia atrás y les dice esta palabra tremenda, hermano. Le dice: cualquiera que quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo. Nunca jamás les habían hablado seguramente esa gente. Ni usted, yo y yo, hermanito, cuando evangelizamos a una persona, nunca le decimos, hermano, que tiene que negarse a sí mismo. Siempre le hablamos suavecito: mira que Cristo te va a bendecir, mira que Cristo te va a perdonar, mira que Cristo te va a ayudar aún hasta económicamente. Ese fue el caso mío. La persona que a mí me habló del Señor Jesucristo me dijo: mira, dijo, Dios te va a bendecir. Y cuando uno le hablan de bendición, pues uno piensa en el dinero solamente. La cosa se puso fea, hermano, cuando yo puse un cassette por primera vez cristiano en la casa. Lo puse allí y la cosa se puso tremenda, hermano. Fue un sábado, bien me acuerdo. Un sábado, y la cosa se puso horrible, hermano. Otro día llegué, hermano, a la fábrica donde yo trabajaba, y fui a buscar a esa persona. Le dije: no le fue tan bien, hermano. No le fue tan bien, porque mire, hermano, uno cuando no conoce a Dios, cuando uno está cegado por el diablo. Yo reaccioné de una manera violenta, pues de por sí era una persona así, hermano. No le fue tan bien, le puse un golpe en su cara, hermano, y aquel hombre nomás se agarró la cara y dijo: Dios te bendiga, hermano. Fíjese, hermano, hasta dónde estaba yo. Uno piensa en eso, hermano, de que uno piensa en la economía, pero nosotros tenemos que evangelizar, hablarle a la gente que tiene que negarse a sí mismo, hermano. Dice: y llamando a la gente con sus discípulos, le dijo: cualquiera de vosotros que quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo. Nosotros tenemos, hermano, tenemos este año, hermano, que comienza, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a negarnos a nosotros mismos. Ya Dios, hermano, ya está molesto que siempre lo tenemos en segundo, tercer lugar al Señor. Y así queremos que Dios nos bendiga, hermano. No, hermanitos. Cuando Dios pide que nosotros lo tengamos en primer lugar a Él, que lo honremos, que lo santifiquemos, hermano, que le demos toda la gloria a Él, es porque Él ya nos dio, hermano.
Cuando Dios pide algo es porque Él ya lo dio. Si Él pide que lo amemos es porque ya nos amó Él. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Efesios 2, 4 y 5 dice: mas Dios, que es rico en misericordia, con su mucho amor con que nos amó, aún estando muertos nosotros en pecado, dice la Biblia que nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, por la gracia, por la bendita gracia, Dios, aleluya, nos salvó. Alabe a Cristo, mi hermano. Alabe a Jesús. Le estoy hablando a gente que Cristo nos los perdonó, hermano. ¿Por qué se queda callado, hermano? ¿Por qué nos quedamos callados, hermano? Siendo que el Señor, hermano, dice la Biblia que Él de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a la humanidad, no a las playas, no a las montañas, no. Amó a la humanidad. La Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué nosotros, si Dios nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza, hermano? Porque lo tenemos allá. ¿Por qué lo tenemos en la fila al Señor? Y tenemos a la esposa, a los hijos, a los nietos, el trabajo, hermano. ¿Por qué lo tenemos allá al Señor, hermano? Y así queremos que a veces Dios nos responda. No, hermano. Dios nos va a responder cuando usted y yo estemos juntos en comunión con Él, hermano. Y así queremos que a veces Dios nos responda pronto. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Mira, Señor, ya tengo tantos años con esta enfermedad, con este problema, Señor, y no me ha respondido. También porque nosotros lo tenemos en segundo o tercer lugar, hermano. Ya basta, mis amados hermanos, que nosotros, hermano, tengamos al Señor allá, hermano. No, en este año vamos a proponernos en el nombre de Cristo, hermano, honrar a nuestro Dios. Ya dejemos de ser católicos, hermano. Hay hermanitos, y si usted se enoja, enójese. Hay hermanitos que solamente vienen los domingos, hermano. Los católicos, eso nada más se congregan los domingos. Y aquí hay hermanitos que nada más vienen los domingos. No, hermano, yo no creo que usted trabaje de lunes a sábado de 8 a 8. No lo creo, hermano. Tenemos que esforzarnos, hermano. O hay hermanitos como el Eclipse, que allá de vez en cuando se aparecen. Sí, hermano, como el Eclipse, allá de repente cada 2, 3 años. O viene nada más el fin de año y ya con eso se dice: no, pues ya le fui a dar gracias a Dios. Hipócritas. No, hermano, tenemos que demostrarle a Dios, hermano. Tenemos que demostrarle a Dios que lo amamos y que queremos estar un día con Él, que lo tenemos a Él en primer lugar para que Él nos bendiga, hermano. Dios nos ha bendecido de una manera tremenda, hermano. Tremenda, hermano, en salud, en todas las áreas de nuestra vida. Yo se lo digo por mí, hermano. Yo siempre les he dicho que mi vida, en mi refrigerador, antes de conocer a Jesús, solamente había un garrafón de agua, unos tomates y unos chiles y una cebolla. Era todo lo que había, hermano. Por eso, hermano, yo a mi familia, no cree que nomás aquí estoy exhortando a mi familia. Siempre le estoy diciendo a uno, yo les he testificado que en nuestro hogar hacemos culto, hermano. 2 veces, hermano, al día. El martes, jueves, viernes y sábado, de 12 a 1. Por eso no me ande hablando en esa hora, porque no le voy a contestar. Y a las 9 de la noche, de 9 a 10 de la noche. Y ya están mis nietecitos que vienen con nosotros. Le digo a mi nieto: cántale fuerte, Pablo. Sí, abuelo. Es que al Señor le tenemos que cantar con gozo, hermano, con alegría, hermano, con gozo, y enseñarle a nuestros hijos, nuestros nietos, que tenemos que servirle, hermano, al Señor con gozo, con alegría, para que Dios, hermano, vea que de verdad lo tenemos en primer lugar a Él. Aleluya. Bendito sea Jesús.
porque Dios es un Dios de hechos, hermano. Dios no quiere promesas. Usted sabe que los católicos hacen promesas al iniciar el año y en enero ya, y volvieron otra vez. Nosotros no. Tenemos que serle fiel a nuestro Dios, hermano. Que Él vea de verdad, hermano, que nosotros lo amamos y que queremos honrarlo. Que haya ese deseo en nuestro corazón, hermano, de servirle al Señor. Dice el versículo 35, dice: porque el que quisiere salvar su vida, la perderá. La perdiere, dice, su vida, dice, por causa de mí y del evangelio, dice, la salvará. Dice: porque el que quisiere salvar su vida, la perderá. Y el que la perdiere, dice, su vida, dice, por causa de mí y del evangelio, la salvará. Hermano, nosotros a veces no queremos hacer nada, nos cuidamos tanto, mis amados hermanos, tenemos miedo de predicar el evangelio. Mucha gente de los que estamos aquí, hermano, nos avergonzamos del evangelio. Yo estaba meditando, hermanos, que cada uno de nosotros, hermanitos, por eso la invitación que vengamos entre semana, hermano, que vengamos entre semana, esforzarnos, hermano. Mire, yo se lo digo porque la gloria sea de Cristo, hermano, pero yo siempre trabajé en turnos, día, tarde, noche, y así andaba. Cuando yo trabajaba de noche, hermano, yo me despertaba a la 1 y la 1 de la tarde o 2 de la tarde, yo me venía para acá. Me venía a orar 2-3 horas, ya me regresaba para la casa, pero ya había estado aquí, porque no podía venir en la noche. Igual de tarde, hermano, no podía venir. Muchas veces me fui triste para mi trabajo, viendo y sabiendo que mi familia venía, pero yo en la noche llegaba, hermano, descansaba por ahí, tomaba algo, hermano. Me salía a la 1 de la mañana, hasta las 4 o 5 de la mañana buscando al Señor. Allá afuera me sacaba una silla, hermano, ponía una sábana ahí enfrente para que nadie me viera, y ya estoy buscando el rostro, hermano. Yo se lo digo porque yo lo he hecho, hermanito. No se lo estoy diciendo porque me va a decir el Señor: primero hazlo tú para que puedas exhortar a mi pueblo. No, hermanito, esto es lo más hermoso, hermano, buscar estar en comunión con Dios diariamente. La Biblia dice: toma tu cruz cada día. Cada día, hermano, nosotros que tenemos que negarnos, porque esta carne tiende para abajo. Esta carne no quiere orar, no quiere ayunar, no quiere leer, no quiere predicar la palabra de Dios. Cada día tenemos que negarnos, hermano. Aleluya. Porque esta carne nomás quiere estar durmiendo, hermano. Y más cuando hace frío, ¿verdad, hermano? Amén. Dice Lucas capítulo, aleluya, 14:26, hermano, para que veamos cómo habla Cristo de la gloria. Dice Lucas 14:26, dice: si alguno viene a mí, dice, y no aborrece a su padre y a su madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, dice, aún también su vida, no puede ser mi discípulo, dice Dios en su palabra. Dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujercita, aleluya, la cual la hemos convertido en un ídolo, hermano. A lo mejor usted no tiene unas imágenes ahí, pero tiene ese ídolo que anda para ahí, para acá. No, hermanos, tenemos que poner a Dios en primer lugar y no tener a nadie por ídolo en la casa. Cualquiera, dice, si alguno viene a mí, no aborrece a su padre y a su madre y a sus hijos, hermanos y hermanas, aún también su vida, no puede ser mi discípulo, dice Dios en su palabra. Y Dios no se puede contradecir, hermano. Allí en Éxodo capítulo 20:12, donde dice Dios en su palabra: ama a tu padre y a tu madre para que sea de larga vida en esta tierra. Dios no quiere decir el Señor en su palabra que usted y yo vamos a aborrecer a nuestros padres, a la esposa, a los hijos, aún nuestra propia vida, hermano. No, esto quiere decir que el amor de Dios, hermano, el amor hacia la persona de Dios, a nuestro Dios, tiene que estar por encima de mi esposa, tiene que estar por encima de mis hijos, de mis nietos, de mi trabajo, de todo lo que pueda quitar el lugar a Dios.
Tiene que estar Dios, el amor de Dios a la persona de nuestro Dios. Amarlo a Él, hermano. Cuando nosotros, mi hermano, lo hacemos y amamos a nuestro Dios, el Señor se va a encargar de lo demás. Él lo va a hacer, hermano. Yo lo estoy viviendo, hermano. Yo lo he puesto por obra, hermano. Lo estoy predicando porque lo estoy viviendo. Si no, yo no tuviera solvencia para hablar, hermano. Nos hemos dispuesto a seguir, no somos perfectos. Mire, hermano, usted sabe, yo pues de repente me voy para mi tierra, que ya estoy casi a punto de irme también a predicar, hermano. A mí me duele, hermano, dejar a mi familia. Me duele de una manera tremenda, hermano, pero eso yo lo hablé, hermano. Yo le dije al Señor que cuando ya dejara de trabajar, cuando ya me pensionara, yo me iba a dedicar a predicar su palabra allá en mi tierra, a llevar allá por los ranchos. Hermanos, a veces uno habla, hermano, y no sabe, pero mire, hermano, jamás en la vida me voy a arrepentir ni me arrepiento de haberme comprometido con Dios. Nunca lo he hecho, hermano, ni lo voy a hacer, porque yo sé que si yo estoy comprometido con Dios, Dios está comprometido conmigo. Así es, hermano. Yo esa palabra la agarré una vez que estaba cuidando la puerta aquí. Yo estaba de espaldas hacia allá. Estaba cuidando la puerta, nuestro hermano estaba predicando y dijo esa palabra, que nos comprometiéramos con Dios. Yo agarré esa palabra, hermano. Yo la hice para mí y gloria a Dios, hermano. Porque a veces nosotros más queremos que sea Dios quien está comprometido con nosotros. No, hermanos, en el 2019, cuando estaba la pandemia, todo lo que daba, hermano. Yo en ese tiempo me pensioné y estaba la cosa muy fea, hermano, y era la primera vez, porque antes yo tengo como unos 17, 18 años yendo para mi tierra, pero nada más iba 2, 3 días y me regresaba por el trabajo. Pero ahora ya sí me iba a ir un buen tiempo para mi tierra. Y la cosa estaba muy fea, hermano, porque no sabía yo si por allá me enfermaba y me quedaba por allá, o mi familia no sabía si le iba a encontrar. Pero aún así yo me fui, hermano, viendo a mi nietecito que vi con nosotros tirado ahí en la banqueta. Llore y llore que no quería que yo me fuera, y así me subí al taxi, hermano. Llore y llore hasta la central, yo creo, hermano. Llorando, hermano, con todo mi corazón, porque dejaba a mi familia y ver a mi nietecito que estaba ahí. Pero dije yo, no, pues tú te vas a encargar de mi familia, Señor. Tú te vas a encargar de ellos, y si pasa algo, pues ni modo. Pero eso es lo bonito, hermano, de poner al Señor en primer lugar. Y Él se encargará de nosotros, hermano. Y aquí dice, porque dice, y aún también su vida, pero a veces, hermano, nos queremos tanto, mi hermano. Nos queremos tanto que no queremos que no nos pegue ni una gripa, y cuidado, me dicen algo por ahí. Y tenemos que negarnos a ese carácter, hermano. A eso, hermano. La cruz no viene siendo, porque muchos decimos, desde que me casé con mi esposa, mi suegra es mi cruz. Es mi cruz, mi suegra o mi suegro, o esa familia con la que me metí yo. Esa ha sido mi cruz. No. La cruz de nosotros es que nosotros nos neguemos a nosotros mismos, hermano. A esos deseos que antes, ese pecado que me gustaba tanto, a eso me tengo que negar yo. No es la suegra. ¿Cuántos quieren la suegra? ¿Cuántos queremos la suegra? Amén. Aleluya, amén. Sí, hermano. Esto es lo bonito, hermano. Aleluya. Dice el Señor, el 27 dice, y cualquiera que no trae su cruz y viene a mí, y dice, y viene en pos de mí, y no puede ser mi discípulo. Cualquiera que no trae su cruz. Muchos ya botamos la cruz por allá, hermano. Allá la tenemos tirada, ya no la queremos. Mire, hermano, muchos de los que estuvieron aquí empezaron a dejar de venir a la iglesia, hermano, porque no siempre tuvieron al Señor en segundo o tercer lugar. Para ellos les daba igual venir o no venir. Les daba igual. Se quedaban en la casa. Y aún gente que predicaba, que dirigía la alabanza, hermano, que Dios los usaba de una manera hermosa, preciosa, pero siempre tuvieron al Señor en segundo o tercer lugar. Y Dios, como decimos por ahí, Dios no es plato de segunda mesa. A Dios siempre tenemos que honrarlo, hermano. Siempre, hermanos.
Entonces muchos de los que estuvieron aquí siempre tuvieron al Señor allá. Por eso les dio igual si venían o no venían, para ellos era igual. Y ya últimamente se salieron o se fueron, el diablo los sacó, y para ellos es igual, hermano, porque siempre tuvieron al Señor. Hermano, cuando uno, hermanito, cuando uno pone al Señor en primer lugar y por alguna razón así justificada no puede venir uno a la casa del Señor, hermano, se siente bastante mal. Se siente bastante mal porque allá están mis hermanos, Señor. No pude ir por esta razón. Se siente uno preocupado, hermano, por no estar en la casa del Señor. Eso tiene que deber de verdad haber en aquellos que de verdad somos discípulos de Jesucristo, hermano. Porque un discípulo como los apóstoles, hermano, ellos lo dejaron todo. Lo dejaron todo definitivamente, hermano. Cuando el Señor Jesús le habla a Pedro y a su hermano, el Señor no le dice, hermano, mira, aquí está la cita. Mateo, aleluya. Dice la Biblia, aleluya. Cuando el Señor llama a Pedro, hermano, es 4:18. Mateo 4:18. La Biblia dice que Pedro no le dijo nada, hermano. Mateo 4:18. Aleluya. Dice Mateo 4:18, dice: y andando Jesús junto a la mar de Galilea, dice, vio a dos hermanos, a Simón, que es llamado Pedro, dice, y a Andrés su hermano, y echaban la red en la mar, dice, porque eran pescadores. Y díceles: venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. ¿Qué los iba a hacer el Señor, hermano? A Pedro y a su hermano, pescadores de almas, pescadores de hombres. Hermano, yo no sé, pero a mí, yo se lo digo con mucho temor, a mí me da vergüenza decir este versículo, hermano. Me da mucha vergüenza decir este versículo cuando nos dicen: hermanos, pónganse de pie, díganle a los hermanos el versículo. Y ya nos paramos y decimos: venir en pos de mí, yo los haré pescadores de hombres. San Mateo 4:19. Pero nunca, ¿dónde están las almas? ¿Dónde están las almas de las cuales Dios nos demandará, hermano? Esto no nomás fue para los apóstoles. Este mandamiento fue para nosotros también, hermano. Para nosotros, de ir a ganar almas, hermano, para Cristo Jesús. Claro que las almas se las ganó Cristo con su sangre, dice la Biblia. Pero cuando nosotros nos paramos, San Mateo 4:19, venid en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. San Mateo 4:19. Pero ¿dónde están las almas que debíamos tener aquí, hermano? Yo estaba meditando, hermano, que si nosotros nos pusiéramos cada año ganar un alma, hermano, no 5, ni 6, ni 10, un alma. Si usted y yo nos pusiéramos a ganar un alma, hermano, una por año, yo tuviera aquí 20 almitas que ya hubiera traído para gloria de Cristo. Ya tengo, gracias al Señor, tengo 20 años aquí. Tuviera 20 almas aquí, hermano, pero ¿dónde están? Eso nos tiene que traer, hermano, nos tiene que redarguir el Señor, hermano, porque Cristo no nos salvó nada más, ya te salvé y tú bien sentadito, ahí bien cómodo, ¿no? Con clima, las sillas acoginadas, tomando cafecito y todo, pero bien bonito. Y las almas por las cuales Cristo vino. ¿Dónde están las almas que debíamos nosotros, hermano? Muchos tenemos carros, hermano, pero nunca, no, porque si subo un borracho de esos me va a dejar el asiento todo sucio. Me va a dejar todo sucio allí. Aparte la ropa que trae está bien sucia. Y no, hombre, que voy a subir un pecador de estos aquí. Nunca, hermano. Y somos pescadores de almas. Qué silencio, ¿verdad, hermano? Aleluya, hermano.
¿Cuántos años tiene usted aquí? 20, 25, 30, 40, 50. ¿Se imagina tener 50? Ir, hermano, ya hasta ya estuviéramos hasta allá arriba, hermano. Lleno, hermano. Porque este trabajo no más del hermano. Este trabajo no nomás era de los apóstoles, no, ellos hicieron el trabajo, hermano. Mire, si ellos no vieran, si ellos se hubieran echado a la hamaca, como decimos, hermano, si ellos se la hubieran pasado dormidos allá, hermano, como nosotros, ¿verdad? No hubiera llegado el evangelio a nosotros, hermano. No hubiese llegado, no hubiéramos sido salvos nosotros, hermano. Pero Dios, Cristo, no se equivocó, mi amado hermano, en llamar a estos hombres. Por eso en nosotros, hermano, debe de haber esa preocupación. El apóstol Pablo dijo: ay de mí si no predicara el evangelio. Pablo sentía esa responsabilidad, la cual nosotros tenemos que tener, hermano. Hombres y mujeres, no nomás los hombres, mujeres también, porque las mujeres hablan bastantito, ¿verdad, hermano? Hermano, se dice por ahí que las mujeres hablan más que los hombres, hermano, ¿verdad? Pues debían de traer más almas que nosotros. Aleluya. Bendito sea Jesucristo, hermano. Dice la Biblia, hermano, dice: y echaban la red en la mar porque eran pescadores, dice. Díceles: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando la red, le siguieron. Ahí dejaron, hermano, siendo que era el sustento de ellos, hermano. No le dijeron a Cristo: Señor, oye, pues ¿de cuánto me estás hablando? ¿De a qué horas a qué horas? ¿Cuánto va a haber de prestaciones? Usted y yo lo sabemos, cuando vamos a un trabajo, lo primero que de cuánto y de a qué horas a qué horas y cómo está la movida ahí. A los que trabajan ahí les preguntaba: oye, ¿cómo está aquí el trabajo? Usted no nomás se va a ir a meter, o yo también me voy a ir a meter ahí sin saber cuánto me van a pagar. Pero Pedro se quedó con eso en su corazón. No le hizo esa pregunta, hermano. Después se la hizo a Cristo Jesús. Le dijo al Señor Jesucristo, le dijo: Señor, y nosotros que te hemos seguido, Señor, nosotros que te hemos seguido, Señor, ¿qué de nosotros? Le dijo. Le preguntó, eso lo traía en su corazón, hermano. No se lo dijo en aquel tiempo, no se lo dijo, aleluya, pero sí se lo dijo después, ¿verdad? Y luego dice la Biblia que, aleluya, bendito sea Cristo, aleluya. Dice la palabra de Dios, hermano. Dice en el 20, dice, hay 4:20, dice, y díceles: venir, aleluya, 21. Dice: y pasando allí vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, y dice, en el barco con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dice, dejando luego el barco, y a su padre, le siguieron, dice la Biblia. No le dijeron a Cristo: Señor Jesús, pero mi papá aquí se queda, Señor. Mi papá ya está viejito, Señor. Él es el que nos ha enseñado el oficio de ser pescadores. No le dijeron nada. La Biblia dice que la Biblia no dice nada de eso, hermano. Y entonces, si ellos lo dejaron todo, hermano, nosotros ¿por qué no queremos dejar ya mínimo ese carácter que tenemos, hermano? Habemos hermanos que batallamos demasiado con el carácter, hermano. Ese carácter, hermano, que ese orgullo, esa soberbia, hermano, que hay en nuestros corazones, hermano, que impiden, hermano, la bendición del Señor, que impiden, hermano, que nosotros seamos llenos del poder, que seamos bautizados por el poder del Espíritu Santo. No somos como Cristo, que es lo que tenemos que hacer. Dice Cristo, Jesús dijo: aprender de mí, que soy manso y humilde. Tenemos que ser como Jesús, hermano. Pero habemos, hermano, yo a veces veo, hermanitos, que a lo mejor le pasa a usted también conmigo, pero cuando le quiero hablar a un hermanito y yo veo que pues es medio corajudo, mejor hasta le pienso, hermano. O a una hermana le pienso hasta dirigir y le tengo que hablar bien suavecito. Y a usted también le pasa lo mismo conmigo, ¿verdad que sí? Sí, hermano, porque híjole, hermano, de veras yo no sé por qué cuando éramos del mundo soportábamos todo lo que nos decía el pecador, todo lo que nos decía la gente.
Pero nomás venimos a Cristo y nos hacemos bien delicados, hermano. Bien delicaditos que somos nosotros. Nadie nos puede, y cuidado me dices algo. Cuidadito me dices algo. Tenemos que pedirle a Dios que nos quite eso, que nos ayude, mi hermano. Y para eso nosotros, aleluya, tenemos que pedirle al Señor, hermano. Y dice aquí, le digo que Pedro no le dijo nada en aquel tiempo, no le dijo al Señor Jesucristo, no le dijo cuánto me vas a pagar. Pero en Mateo 19:27 entonces dice: y respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Ahí lo traía en su corazón, hermano. Y el Señor Jesús le dijo: de cierto te digo, que cuando el Hijo del Hombre se sentare en su trono, también vosotros os sentaréis en 12 tronos para juzgar las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel. Ahí traía ese guardadito Pedro. Dijo: voy a esperar el momento en que yo le pueda decir, porque Cristo, hermanos, también, él también se enojaba, hermano. Él también, cuando dice la Biblia que aquí se volteó hacia la gente, no se volteó con ojos así llenos de amor, de misericordia. Se volteó el Señor, me imagino, molesto, hermano, por lo que le acaba de decir Pedro. Se volteó molesto porque Cristo también se enojaba, hermano. La Biblia dice que cuando aquel hombre, hermano, aquel hombre de la mano seca, que ahí estaban aquellos fariseos, hermano. Ahí estaban aquellos fariseos, y dice la Biblia que estaban viendo que a ver si Cristo hacía el milagro en día sábado. Y el Señor Jesús, a propósito, le dijo: ven para acá, levanta tu mano. El Señor lo sanó, hermano. El Señor Jesús sanó a aquel hombre y se volteó, hermano, a ver a aquellos religiosos, hermano. Dice la Biblia que los vio con enojo, hermano, por la dureza que había en el corazón de ellos. Con enojo. Yo estaba meditando esta palabra y yo digo: Señor, ¿cómo nos verás tú, Señor, cuando estamos 2, 3 horas con el celular, Señor? ¿Cómo nos verá Dios, Cristo, a nosotros, hermano, cuando estamos viendo el celular 2, 3, 4 horas, hermano? Usted y yo, ¿qué pensamos, hermano? ¿Estará bien contento el Señor Jesús cuando ya llevamos ahí 2, 3 horas y bosteciando? Pero nos ponemos a leer la palabra del Señor y a bosteciar, hermano, y ya la botamos por allá. Orar menos, ayunar menos. ¿Cómo nos verá Cristo, hermano? Y dice la Biblia: de cierto te digo, dice, vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre, dice, se sentara en su trono, vosotros, dice, os sentaréis en 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Eso se lo dijo a los apóstoles, pero a nosotros también nos dijo algo. Dice: y aquellos que dejaran casas, hermanos, hermanas, padres e hijos, dice, tierras, recibirán 100 veces tanto, dice. Recibirán 100 veces tanto, dice. Y la vida eterna. Aleluya, hermano. Fíjese, esa es la recompensa que Cristo a nosotros nos tiene, hermano. Esa es la recompensa. Por eso vale la pena, mi amado hermano, amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Vale la pena, mi amado hermano, poner a nuestro Dios. Mire aquellos, a los apóstoles, hermano, dice, ¿dónde dice la Biblia que los iba a poner Cristo? En los 12 tronos, allá en los 12, dice. Aquí en la palabra del Señor dice que iban a estar en los 12, aleluya. Aleluya, Padre Santo. Dice Apocalipsis 21, 14, hermano, dice: y el muro que tenía, dice, 12 fundamentos, en ellos, dice, y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y en ellos, dice, los 12 nombres de los apóstoles del Cordero.
Fíjese, hermano, la recompensa que iban a tener los apóstoles, hermano. Aquellos hombres sin letras, aquellos hombres ignorantes, hermano, porque la Biblia dice que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, hermano. Mire la recompensa que tuvieron estos hombres, hermano. La Biblia dice que se iban a sentar en los 12 tronos para juzgar, hermano, a las 12 tribus de Israel. Y me encontré esta escritura, hermano, donde dice: y el muro de la ciudad se tenía 12 fundamentos, y en ellos los 12 nombres de los apóstoles, hermano. Los 12 apóstoles del Cordero, hermano. Fíjese, hermano, aquellos que algún día se levantaron como cualquier día normal, no sabían lo que el compromiso que iban a hacer con Cristo, hermano. ¿Dónde, hermano, los tiene el Señor Jesús? Y si usted y yo queremos, mi amado hermano, aleluya, estar un día con Cristo Jesús, hermano, tenemos que también nosotros negarnos a nosotros mismos, hermano. Aleluya. Y Dios, mis amados hermanos, nos deja una escritura hermosa, preciosa, cómo tiene que ser un verdadero discípulo de Cristo, hermano. Capítulo 20 de Hechos 20:22. El apóstol Pablo, hermano, le dio unas recomendaciones a los hermanos que estaba evangelizando allí en esa ciudad. Y al último, hermano, el 22, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo le dice a los hermanos, ya para despedirse, le dice, 22, versículo 22, dice: ahora aquí dice, ligado yo en el espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Dice Pablo, el apóstol Pablo, mi hermano, no sabía lo que le iba a acontecer allá por donde él iba a ir a predicar, hermano. Pero dice la Biblia que el Espíritu Santo de Dios, hermano, le daba testimonio de todo lo que iba, de todo lo que el apóstol Pablo dice. Más el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo qué prisiones y tribulaciones me esperan. Mira, hermano, es algo bien tremendo, hermano. Un verdadero discípulo de Cristo tiene que estar dispuesto a dar la vida por el evangelio, por nuestro amado Salvador. El apóstol Pablo, hermano, dice la Biblia que el mismo Espíritu, hermano, dice que aquí el 22 dice que él no sabía lo que le iba a acontecer, pero aún si él hubiera sabido, él como quiera tenía que seguir. Pero dice que el Espíritu Santo le daba testimonio, hermano, le daba testimonio de todo lo que le iba a acontecer, hermano. Mire, yo voy para allá, para mi rancho, allá hay puro machete, hermano. Se imagina que a mí me dijeran: hermano Leoncio, no vayas en esta vez, un profetín de esos que andan ahí, que me dijera: hermano Leoncio, esta vez que vas a ir te van a poner una macheteada por allá, no vayas porque te van a poner una garroteada. ¿Usted cree que yo iba, hermano? Aunque la Biblia dice, hermano, dice la Biblia que el avisado ve el mal y se esconde. El apóstol Pablo no se escondió. Él siguió, hermano, hacia adelante, porque él estaba dispuesto a morir por el evangelio, por Cristo Jesús. Así dice la palabra, dice: más el Espíritu Santo, dice, por todas las ciudades me da testimonio, diciendo qué prisiones y tribulaciones me esperan, dice, más de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa a mí mismo, dice, solamente que acabe mi carrera con gozo, aleluya, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, dice, para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Dice que él, hermano, él seguía adelante, hermano. Él sabía lo que le esperaba. Él sabía, dice, de ninguna cosa hago caso. No era que Pablo fuera un rebelde, hermano. No, Pablo estaba dispuesto a morir. Había tomado la determinación, hermano, de morir, porque caminar con Cristo se trata de vida o de muerte, hermano. Es decir, sin cruz no hay corona. ¿Cómo queremos ser coronados si no queremos hacer nada para el Señor? No queremos negarnos a ese pecado que estamos practicando, ni a eso, hermano. Menos vamos a ir a evangelizar por ahí.
menos vamos a orar. El apóstol Pablo es un testimonio hermoso, precioso, hermano. Cómo Dios, hermano, trató con este hombre de una manera tremenda, hermano. Y él sabía, hermano, que no iba a regresar, hermano. 25 dice: ahora aquí yo sé que ninguno de vosotros, dice, por quien he pasado predicando el reino de Dios, dice, verá mi rostro. Él sabía, hermano, que él iba a morir por allá. Y él siguió, hermano. Él siguió, hermano. Capítulo 21 dice, 21:10 dice, y parando, hablando, dice 21:10 dice, y parando nosotros allí, dice, por muchos días dice, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, y viniendo, dice, a nosotros tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón cuyo es el cinto, y le entregarán en manos de los judíos, de los gentiles. Dice, lo cual oímos, dice, y le rogamos, dice, le rogamos nosotros los de aquel lugar, dice, que no subiese. Entonces Pablo respondiendo: ¿qué hacéis llorando y afligiendo mi el corazón? Dice, porque yo no estoy solamente presto para ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre de Jesucristo. Dice la Biblia, hermano, que llegó aquel profeta y se empezó a atar su cuerpo, hermano, atar allí sus manos, sus pies, todo, hermano. Y le dijo: así dice el Espíritu Santo, así dice el Espíritu Santo, que así harán a este hombre, quien es dueño de este cinto. Y aquella gente se asustó, hermano, empezó a llorar, a decirle al apóstol Pablo: no vayas, hermano Pablo, no vayas, mira lo que te va a acontecer por allá. Y Pablo le dijo: ¿qué hacéis? ¿Por qué me estás afligiendo el corazón? Yo no estoy no solamente preparado, aleluya, para ser atado, sino para morir. Y eso tiene que haber en nuestro corazón, hermano. Mire, este año se va a poner bien tremendo, hermano. Nosotros tenemos que estar preparados. Jesús ya viene, hermano. Jesucristo viene, hermano. Yo no sé, hermanito, ¿qué vamos a hacer nosotros? Yo no sé qué vamos a hacer aquellos, aleluya, que el diablo nos ha engañado, que así como estamos todos mundanos, vamos a irnos con Cristo, o vamos a soportar la prueba. No, hermano. Dios nos da un ejemplo bien tremendo allí. Y para terminar, el ejemplo para nosotros más hermoso, precioso, nuestro amado Salvador. Filipenses 2:5, hermano. Filipenses, ya voy a terminar. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, dice, no tuvo por usurpación ser igual a, es decir, Cristo no quiso ocupar el lugar de Dios, hermano. No quiso, hermano. Dice: sin embargo se anodó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dice, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Muerte de cruz. Es el ejemplo más precioso, hermoso, que Cristo, el Hijo del Dios, el dueño, hermano, del universo, vino, se humilló, hermano. La Biblia dice que cuando él estaba dándole la cena a los apóstoles, hermano, la Biblia dice que él tomó aquella toalla, hermano, y se enredó en nuestro amado Salvador y empezó a lavarle los pies a los apóstoles, el cual Pedro le dijo: Señor, a mí no, Señor, a mí no, Señor, a mí no me lo vas a lavar, Señor. Bueno, si no quieres que te lo lave, no tendrás parte conmigo. Y ya le explicó: bueno, está bien, Señor. Esa fue una humillación de nuestro Señor Jesucristo, porque ese trabajo, según la historia, es el trabajo más bajo allá en el pueblo de Israel, hermano, que aún permanece todavía. Y nosotros, hermano, no queremos. Todo nuestro Señor Jesús lo hizo por agradar a nuestro Padre Celestial. Todo lo hizo, hermano, por agradar a nuestro Padre Celestial.
Dice, y hallado en la condición como hombre se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Dice, por lo cual Dios, dice, le ensalzó a lo sumo y diole nombre sobre todo nombre, dice la Biblia, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, que somos usted y yo allá en los cielos, ángeles, arcángeles, hermano, y de los que están debajo de la tierra, dice la Biblia, son los demonios, hermano. Fíjese, hermano, dice que Dios Padre le dio ese nombre. Es decir, Dios a nadie le va a dar nada sin habernos antes muerto, hermano, para sí mismo, nosotros mismos. Nadie, hermano. Aleluya. Nadie puede ser coronado si antes haber pagado el precio de seguir a nuestro Señor Jesús. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, dice, y dio los nombres sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús, hermano, está a la derecha de nuestro Padre Celestial. No está porque nomás porque a Dios se le ocurrió sentarlo allí, no. Él vino y agradó a nuestro Padre Celestial, hermano. Él se negó a sí mismo, hermano. Él vino a dar la vida, hermano, por nosotros. Él murió. La Biblia dice que si el grano de trigo no cayera en tierra y quedara solo, dice, quedará solo. Si Cristo se hubiese quedado allá en los cielos, hermano, no estuviéramos usted y yo. Pero ese grano de trigo vino a morir, hermano. Y por eso estamos nosotros, dice que llevará mucho fruto. Cuando el grano de trigo muere, aleluya. Usted ve una mata de trigo, hermano, bastantes espigas por toda la vainita, por toda la rama del trigo. Bastante trigo, bastantes semillitas, hermano. Mire cuántos millones de millones por la muerte de Cristo Jesús han venido a sus pies, hermano. Pero si Cristo no hubiese morido, usted y yo no estuviéramos aquí. Y si usted y yo no morimos, hermano, para nosotros mismos, por eso no hay fruto del cual Dios nos pide. En este año, hermano, vamos a pedirle a nuestro Dios, si en su corazón, mi amado hermano, hay ese orgullo, estamos practicando algún pecado que no nos deja avanzar, que no nos deja, hermano, ya dejemos de poner a nuestra familia, hermano, en primer lugar, hermano. El trabajo, claro que tenemos que trabajar, pero ya dejemos de poner a la familia, hermano, que es la idolatría de nosotros. Y la idolatría, aunque usted diga que no. Miren las fiestas estas que acaban de pasar, estoy bien seguro, no he visto nada de eso, ¿verdad? Pero yo estoy bien seguro que usted se tomó fotos ahí con esos parientes todos borrachos, todos malolientes, hermano. Seguramente que lo hizo. Allí sintiendo todo lo amargo de esa suciedad. Pero ahí, mi tío. No, hermano, dejemos ya de poner al Señor en segundo lugar, tercer lugar, hermano. Nos vale la pena, hermano. Dios siempre nos quiere hacer bien a nosotros. Dios demanda esto porque Él nos quiere hacer bien. Él nos quiere hacer bien, lo estamos viviendo, hermano. Porque lo tenemos a Él, allá a la familia, sí. Nos quedamos ahí. Mire, yo allá en mi tierra donde estoy, le estoy predicando la palabra a mis hermanos allá. Yo le digo, mire, hermana, no se ande quedando allá en su casa, porque el diablo allí la va a agarrar, se le va a meter un demonio allí. ¿Quién te va a ir a desvender allá? Mejor vente aquí, vamos a reunirnos, vamos a orar, vamos a cantar, vamos a alabar a Dios. No te andes quedando allá, porque al rato no estés hablando que te vaya a orar para que te salga el demonio. Allá donde usted se quede, hermano, el día que usted puede venir. Claro que no está aquí, todo es voluntario, hermano. Cuando usted se quede por por algo justificado, hermano, pues Dios lo sabe. Pero cuando usted se queda nada más por estar comiendo allí, aleluya, para tener contenta a la familia, a la esposa, Dios sabe, y ahí va a pasar algo bien tremendo. Después no esté orando, pidiendo ahí, pastor, dígale a la congregación que oren por mí porque pasó algo tremendo aquí. No, hermanitos, tenemos que poner al Señor en primer lugar. Y cuando usted y yo lo hagamos, hermano, aleluya,
Dios nos va a ayudar, Dios va a hacer por nosotros, hermano. Que el Señor le bendiga, hermanos. Así hay un altar, hermanito. Pase al altar y dígale al Señor, hermano. Dígale al Señor que nos ayude, hermano, a no tenerlo a Él en segundo lugar, hermano. Honremos a nuestro Dios, hermano. Honremos con todo nuestro corazón a nuestro Dios. Padre, gracias te doy, Padre amado, por tu palabra, Dios mío. Por, Señor, en nuestro corazón,